Bitcoin es más caro hoy en México tras elecciones de su primera presidenta. El precio de Bitcoin en pesos mexicanos experimentó un alza de más del 5% este 3 de junio, tras conocerse el triunfo de la candidata Claudia Sheinbaum, que acaba de convertirse en la primera mujer presidenta del país azteca. De acuerdo con las estadísticas de CoinGecko, el valor de la moneda digital dio un salto en las últimas horas. En el marco de los comicios que se realizaron en México, de esta forma pasó de cotizarse por el orden de 1.146.000 pesos en las primeras horas del 2 de junio hasta llegar a un pico de 1.221.000 durante la mañana de este 3 de junio. Y aunque al cierre de esta edición el valor de BTC en pesos mexicanos ha bajado a cerca de 1.214.000, el salto dado por la moneda digital en México se acercó al máximo histórico de 1.375.000 pesos, alcanzado el 8 de noviembre del 2021. El aumento del precio de Bitcoin en el país se acompañó de un crecimiento sustancial en el volumen de negociación de la criptomoneda, que subió en más del 100% en las últimas 24 horas. Pasó de 176.672 millones de pesos el 2 de junio a 456.735 millones al día de hoy. Una tendencia que se fue incrementando durante la semana según se acercaba la fecha de las elecciones. El alza se hizo más fuerte luego de conocer los resultados de los comicios que dieron el triunfo de Sheinbaum, candidata del partido oficialista que tuvo el apoyo del casi 60% del electorado. Su ventaja respecto a la opositora Xochitl Gálvez, que quedó en segundo lugar, fue de 30 puntos. El aumento de valor de Bitcoin en pesos apunta a un mayor interés de los inversionistas mexicanos por las criptomonedas. Esto a pesar de que el tema de Bitcoin queda al margen de la campaña electoral. Ninguno de los candidatos presentó algún plan relacionado con la regulación o funcionamiento del ecosistema, dando prioridad a otros temas. Tal como informamos durante la campaña electoral, Sheinbaum se mostró cerrada al uso de criptomonedas y no planteó proyectos relacionados con Bitcoin, ya que se prevé por ello que durante su mandato las finanzas del país sigan la línea conservadora que mantuvo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no dio apoyo al sector. De esta forma, el creciente interés de los mexicanos por la criptomoneda sucede en un entorno en el que se espera que los cambios políticos y económicos que aplique la nueva presidenta de México probablemente no influya a empresas y usuarios de Bitcoin. La suba del precio de Bitcoin en pesos se da también en un contexto en el que la moneda mexicana pierde valor respecto al dólar estadounidense. Los cálculos indican que por esta fecha se cotiza en 17,52 pesos por dólar, registrando una caída del 2,5% este lunes. La baja atribuye a la evaluación que hacen los mercados del aplastante triunfo del partido Morena y su influencia en la recomposición de la fuerza política. En el Congreso de México, el logro de una supermayoría calificada en la Cámara Baja, que probablemente se replique en el Senado, es un foco de atención debido a su influencia en las decisiones gubernamentales. Si se repite el apoyo popular a Morena en el Senado, se estima entonces que Sheinbaum disfrute de superpoderes para la implementación de la reforma legislativa y estructurales prometidas en su campaña, que contemplan reformas constitucionales. Mantener la mayoría parlamentaria otorga varias ventajas, entre ellas la dirección del Parlamento y una mayor facilidad de aprobación de proyectos legislativos, comentan analistas como Claudia Ceja, estratega de BBVA México. Una mayoría en el Congreso podría dar peso fluido a reformas en materia de pensiones o salarios mínimos, además de reforma en el Poder Judicial, cambios de lo que están pendientes de los observadores mundiales, principalmente si conlleva a un mayor gasto fiscal. La preocupación persiste aún cuando Sheinbaum ha intentado calmar a los mercados asegurando la continuidad del actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, y prometiendo que seguirá la estrategia de prudencia fiscal aplicada por AMLO en los últimos 6 años. Es por ello que los expertos de Morgan Stanley esperan que tras esta leve caída la moneda se recupere, sobre todo tomando en cuenta que durante el mandato de López Obrador el peso estuvo entre las divisas de mejor desempeño del mundo. Se calcula así que los posibles cambios en la política conduzcan a una debilidad temporal del peso, con posteriores subidas que superan el 10% con respecto a niveles actuales. Bitcoin tiene un sólido colchón en cadena por debajo de los 68.900. ¿Escenario listo para un nuevo reapunte? Los datos en cadena muestran que Bitcoin podría tener un soporte significativo entre 66.900 y 68.900, lo que puede ayudar a proporcionar un terreno sólido para un nuevo aumento a niveles más altos.
Según datos de la plataforma de inteligencia de mercado de Into the Block, BTC se encuentra actualmente flotando por encima de una importante zona de demanda. En el análisis en cadena, la fuerza de cualquier nivel de soporte o resistencia se basa en la cantidad de demanda presente en él. A continuación, podemos ver los distintos rangos de precio de Bitcoin cerca del valor al contado actual y cómo se comparan en términos de la cantidad total del activo que compraron los inversores. La última distribución de la base de costos del activo en torno a los niveles de precio actual, Into the Block en X, el tamaño del punto se correlaciona con el número total de token que se adquirieron por última vez en el rango de precios correspondiente. Pareciera que fuera de esta zona los niveles entre 66.900 y 68.900 albergan actualmente la base de costos de la mayor cantidad de BTC. Más de 2 millones de direcciones han adquirido 1,1 millón de BTC dentro de este rango. Dado que el precio spot actual de BTC está por encima de estos niveles, todos los inversores que compren allí obtendrán ligeras ganancias. La base del costo para el inversor es importante en el análisis en cadena porque el nivel tiene un significado psicológico especial. Una posible nueva prueba puede resultar en un cambio de balance de pérdidas y ganancias para el titular. Como tal, los inversores pueden ser propensos a realizar algunos movimientos cuando se realiza una nueva prueba como esta. Un tenedor que tenga pérdidas antes de la nueva prueba, es decir, la nueva prueba se realiza desde abajo, puede verse tentado a vender por temor a que el precio baje en el futuro. Por otro lado, un inversor en verdad antes de la nueva prueba puede tener motivos para creer que el precio volverá a subir y por tanto podría decidir acumular más. Cuando las nuevas pruebas de los rangos de precios atraen a los inversores, una de estas reacciones puede surgir en una escala que podría ser relevante para el mercado en general. Por lo tanto, las principales zonas de demanda inferiores pueden actuar como puntos de apoyo, mientras que las superiores pueden actuar como bloques de resistencia. Bitcoin tiene un amplio rango de soporte de 66.900 a 68.900 en este momento, lo que podría ayudar a amortiguar cualquier caída en caso de que el precio del activo baje. Del gráfico también se desprende que al mismo tiempo los rangos de Bitcoin que se avecinan son escasos en cuanto a tenedores. En teoría esto podría proporcionar las condiciones ideales para un repunte hacia niveles más altos, ya que Bitcoin superó el nivel de los 70.000 más temprano ese día, pero desde entonces el activo ha retrocedido a 69.100. Parece que el precio de la moneda ha aumentado durante el último día. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.